Como padre ha sido una gran bendición para nosotros. Tiene sus 4 hijos allá en Puerto Ayacucho. También es un constructor, nos ayudó con este salón cuando entramos. Ya no puedes ver el hueco que tú tapaste allá. Excelente. Pero el tema, lo que te quiero decir, es un constructor, es un ingeniero, sabe hacer muchas cosas con la mano. Ha construido su iglesia allá en Puerto Ayacucho, ha ayudado a las iglesias indígenas en el estado de Amazonas. Han sido anfitriones del grupo de afuera del país de Venezuela a conocer el Amazonas y trabajar con los grupos. Ha sido un gran instrumento en el Amazonas, en Puerto Ayacucho, con sus iglesias bautistas, un pastor bautista, y él ha sido un gran amigo. Pero quita todo eso, ha sido un gran padre. Los que han estado aquí y han visto el amor y el cuidado por su hija Karen, con el trasplante de riñón que no había, y esperaron 4 años para que llegara el riñón. Ahora colócate en el lugar de padre. Su niña con 19 años de edad, y él con su esposa lucharon, buscaron, hicieron todas las colas del mundo, y finalmente hubo el trasplante, y hoy en día ella está bella, hermosa, tomando agua. No podía tomar agua, imagínate tú. No podía caminar lejos. Y ahora con 21 años de edad, ella está bien de salud. Gloria a Dios. Hermanos, buen día, Dios les bendiga. Amén. Bueno, el pastor dijo tantas cosas, pero nada de eso hubiera sido posible si Dios no estuviera conmigo. En verdad, todo es por el Señor. Aún las habilidades, a veces Adán me dice, ¿tú aprendiste eso dónde? Bueno, yo tengo una escuela universal en la vida. Aprendí herrería y mecánico y esas cosas. Y glorifico al Señor por eso, porque Dios me ha usado con eso para bendecir a muchas familias e iglesias. No hemos solamente construido templos, hemos también construido casas de familias en necesidad. Y eso es una bendición. Pero yo no vine a hablarles de mí esta mañana, vine a hablarles del que hace posible todas las cosas. Y tengo una palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Yo sé que cada uno de ustedes vinieron aquí para adorar al Señor, y cada uno tiene un propósito definido por la causa que vino aquí. En este pasaje que vamos a leer, un hombre también fue a adorar al Señor por un motivo. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y voló sobre mí uno de los serafines, teniendo en su mano unas tenazas, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo:
He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada aguda de dos filos. Señor, en el nombre de Jesús te quiero rogar y te quiero bendecir, pero quiero pedirte que puedas usar mi vida como un instrumento en esta mañana y poder edificarnos a todos, poder alentarnos y poder bendecirnos de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad, hermanos? Estoy muy contento esta mañana, estoy gozoso, estoy emocionado, porque ustedes saben que muchas familias ven a sus hijos ir a otros lugares, pero tristemente a veces no salen por los motivos que glorifican al Señor. Y yo quiero felicitar a la familia Nathanson por este reto. Aunque hay tristeza y aunque hay tensión, el propósito glorifica al Señor, y yo sé que Dios va a bendecir a Daniel donde vaya, y va a bendecir también a la familia Nathanson, porque el Señor hace esas cosas para glorificarse. Esta mañana he traído un tema que realmente es un tema un poquito especial para nosotros como hijos de Dios, y ustedes tienen en sus boletines ahí un pequeño bosquejo que le envié a la hermana María José, ¿sí? Y hermanos, sobre la adoración, verdaderamente, cuando nosotros adoramos al Señor, realmente lo hacemos en respuesta al llamado que el Señor nos hace para adorarlo, como la palabra lo dice en Juan 4:24, porque los adoradores es necesario que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a estos adoradores. ¿Sí? Usted está aquí porque Dios le ha traído para que le adore en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros expresamos esta adoración de una forma de reconocimiento de Dios, esta adoración puede ser posible solamente en la manifestación de ese Dios que nos ama profundamente, y es la razón por la que Dios se ha manifestado a nosotros. Pero en la historia de la Biblia, cuando vemos a Isaías narrar esta historia de la muerte del rey Usías, históricamente hablando, el rey Usías era un hombre que había hecho lo bueno delante de los ojos del Señor, y acababa de entrar un rey que estaba haciendo todo lo contrario. Y Isaías ese día no vino precisamente para tener un encuentro con el Señor y adorarlo, sino vino más bien para reclamarle a Dios porque había muerto el rey Usías. La sorpresa de Isaías es que se encuentra contradictoriamente con las cosas de Dios. A veces nos parecen contradictorias, nosotros vamos en una dirección y él va en otra, y cuando Isaías llega al templo se encuentra con el trono glorioso de Dios que estaba levantado, y se le presenta al Señor, y él puede reconocer algunos aspectos de su condición y puede después escuchar la voz del Señor. Pero ¿qué es lo que podemos entender de Dios allí? Sin palabras, en solo la presencia del Dios majestuoso, Dios le estaba diciendo a Isaías en ese momento: el verdadero rey no ha muerto. El que vive por los siglos de los siglos no ha muerto. El que realmente es el rey de las naciones sigue vivo, está aquí. Entonces, y eso era precisamente lo que estaba tratando de decirle el Señor. Cuando Isaías se dio cuenta de eso, entendió que su motivo para ir al templo estaba totalmente distorsionado. Yo no sé qué te trajo a ti esta mañana, pero si es un motivo fuera de la voluntad de Dios,
la presencia de Dios aquí le va a hacer que usted cambie de forma de pensar. Amén. Porque el Señor está aquí en el templo de Él para adorarlo. Y nosotros podemos ver, hermanos, que esta adoración es real aún en la expresión de la naturaleza. Y la palabra dice en el Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Los que caminaron, los que llegaron caminando, pudieron ver esta mañana tal vez de repente un sol, de repente una nube, de repente una brisa fresca, y pudieron, yo estoy seguro que pudieron experimentar que aún en esos pequeños detalles Dios está presente. Dios está presente. También la palabra nos revela al Señor. De alguna manera, esa palabra escrita que Él ha manifestado es de alguna manera una revelación del mismo Dios, como lo dice el Salmo 7. Pero también la revelación suprema de Dios se ve en Jesucristo, que nos ha sido dado como un regalo de salvación y que fue manifestado, no precisamente para que ignoráramos su presencia, sino para que lo reconociéramos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También Dios se ha manifestado a través de su Espíritu Santo. Entonces, en ese momento Isaías experimentó la presencia de un Dios todopoderoso, el Rey de Reyes. Y podríamos decir que tuvo la experiencia de una sublime, y yo diría, podría ser más directo, no pudo casi estar en la presencia de Dios sin reconocer su condición. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de lo que es la verdadera adoración, o los resultados de la verdadera adoración. Y cuando podemos definir adoración verdadera en tres aspectos, y quiero hablar de ellos esta mañana. En primero, el reconocimiento sincero de un Dios majestuoso, de un Dios todopoderoso. Cuando estamos en la presencia de Dios y queremos adorarlo, no hay forma de adorar a Dios sin poder reconocer lo que Él es de una manera sincera. Y eso fue lo que Pablo le pidió a los romanos cuando les dijo en Romanos 12:1: presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y estaba tratando de decirles de una manera: háganlo diariamente. Entonces la adoración al Señor no es algo que depende de tiempo y espacio. Yo no sé cuánto les gusta cantar en el baño, yo canto mejor en el baño. Pero usted puede adorar al Señor en el baño, usted puede adorar al Señor en la playa, en el carro, caminando por la calle, usted puede adorar al Señor. Y esto es tan especial, porque yo no sé cuántos le sirven al Señor aquí. Pero esta mañana, aunque fueron allá a la piscina un grupo de hermanos y bautizaron a unos hermanos, estaban adorando al Señor. No estaban precisamente cantando, no estaban tal vez tocando los instrumentos, pero cuando servimos al Señor, adoramos, y cuando adoramos, servimos. De alguna manera, la raíz de la palabra adoración en el idioma original es la misma raíz de la palabra servicio, lo que significa que si tú adoras al Señor con el corazón, usted le sirve con el corazón. Y una cosa no está separada de la otra. Usted no puede expresar algunas frases como esta: a mí la adoración no me gusta mucho, a mí lo que me gusta es limpiar el templo. No, imposible. Eso es imposible. Amados hermanos, Dios espera que nosotros le adoremos y le reconozcamos como lo que Él es. Él es un Dios santo, Él es un Dios soberano. Por eso es que cuando Isaías entra y ve todo aquel escenario que se llenó la casa de humo, que había serafines, él no tuvo otra cosa que reconocer que su condición no era la condición de un adorador que adora en espíritu y en verdad. ¿Se están dando cuenta? Isaías inmediatamente se dio cuenta: estoy ante el santo, estoy ante el todopoderoso,
Estoy ante el Rey de Reyes. Yo vine aquí con una inquietud, yo vine aquí con una idea, yo vine aquí molesto, vine aquí enojado, pero estoy encontrándome con el que conoce profundamente mi corazón. Y empezó a verse a sí mismo. Y en segundo lugar, nosotros hablamos de que una verdadera adoración es un reconocimiento sincero de la condición humana. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, y yo tuve un encuentro con el Señor una vez, Dios me hizo un llamado a mí de una manera tremenda, porque estábamos viajando por la selva y yo no era creyente y se dañó el motor y tuvimos que venirnos, como dicen en los criollos, al garete, como el agua nos traía. Y como el agua nos traía, íbamos a tardar mucho tiempo, tal vez 3 o 4 días para llegar al puerto. Pero veníamos así, y yo me quedé dormido. Y yo me quedé dormido ahí en la lancha. Y yo tuve el sueño de un trono alto y sublime. Y el más grande de ese escenario se levantó y me entregó una Biblia y me dijo que fuera a un lugar donde había mucha gente para predicar. Y en el mismo sueño yo estaba tan asombrado y tan asustado porque yo no tenía conocimiento, y ese Señor me llevó a ese lugar, y yo traté de buscar en toda la Biblia un mensaje para compartir y no lo encontré. Y le traté de preguntar por qué no encontraba un mensaje. Y él vino y me cerró la Biblia. Y la última frase que me dijo: no estás listo todavía. Y me desperté. No entendí nada, no entendí ni papa de lo que estaba pasando. Pero cuando leí el libro de Isaías, eso tocó mi vida. Después de haber creído y me di cuenta que Dios estaba anticipando ese escenario para mí en un momento que yo tenía que reconocer mi condición para estar listo para compartir el mensaje. Y eso sucedió 10 años antes que yo me convirtiera al Señor. Pero cuando yo me convertí al Señor y leí el libro de Isaías, capítulo 6, yo le digo a mi esposa: esto fue lo que yo soñé. Yo vi este trono y el Señor, ese Señor, el majestuoso, me entregó una Biblia, pero yo no sabía qué encontrar para compartir a una multitud. Pero yo sé ahora que puedo compartir ahora. Y les digo, amados hermanos, Dios me ha permitido conocerle no solamente de una manera teórica. He podido conocer al Señor en la práctica, de hacer cosas sobrenaturales en mi vida, en mi familia y en el ministerio. Pero yo tengo que reconocer mi condición humana, tengo que verme a mí mismo, y yo creo que cada uno debe venir a la presencia del Señor, porque en el único lugar que usted se puede ver tal como es, no es precisamente en el espejo del baño, no es precisamente en el lugar donde te vistes y te pones los trajes de moda. En el lugar donde te ves frente a frente como tú eres, es en la presencia gloriosa del Señor. Porque allí tú no tienes nada que esconder. Allí tú no puedes esconder nada. Allí te necesitas desenmascarar. Allí usted necesita abrir su corazón. ¿Y cómo podemos encontrarnos con Dios si hay un plan para que nos encontremos con Él? Si aquí hay personas tal vez que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, el punto de partida es Jesucristo, porque la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor, tenemos una oportunidad constante para encontrarnos con Dios en la intimidad, en la oración, en la comunión con Dios, en la lectura de la palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, a pesar de saber de un Dios todopoderoso, a pesar de conocer la grandeza de un Dios amoroso, están viviendo vidas vacías, ministerios no fortalecidos,
por falta de comunión y de encuentro diariamente con el Todopoderoso. Necesitamos reconocer nuestras debilidades. En este reconocimiento de las debilidades, el hombre entiende que no puede justificarse a sí mismo. Ante esa presencia de un Dios majestuoso y sublime, el hombre entiende que todos sus alegatos son vanos. Uno se puede justificar ante la mamá, es por esto, ante el tío, ante el abuelo, ante el Estado, pero ante Dios no podemos justificar, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Ante un Dios todopoderoso y sublime, lo único que tenemos que hacer como seres humanos es postrarnos y adorar con todo el corazón. Es lo único. En tercer lugar, hermanos, es una respuesta al llamado divino. Y yo creo que, referente a este llamado que encontramos aquí, me llama la atención que Daniel comenzó hablando, ya yo no voy a ser solo el hijo del misionero, voy a ser el mismo misionero. Porque cuando entendemos el llamado de Dios, generalmente viene seguido de una adoración verdadera, de un compromiso, cuando estamos buscando al Señor. Y podemos decir claramente, usted dice, cónchale, ¿qué está haciendo Dios en la vida de este hombre? Está haciendo lo que el hombre está pidiendo a ese Dios en la intimidad. Porque la palabra dice que lo que tú hablas conmigo en privado, yo lo recompensaré en público. Si usted ve a un hombre de Dios que está haciendo grandes cosas, puede decir con certeza que ese hombre está pasando tiempo con Dios a solas, tiempo en la intimidad. Cuando hablamos de la respuesta a este llamado divino, esto viene de alguna manera seguido también a la transformación que Dios hace al hombre pecador. Y lo vemos ya claramente en la palabra donde dice, mira que esto ha tocado tus labios y ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después dice Isaías, entonces oí la voz del Señor que dice, heme aquí. ¿Cómo es que no la oyó después? Antes. Porque había pecado en su vida. Y el Señor, aquí siguen los ángeles, llamados serafines en el pasaje. Aquí está la presencia del Espíritu Santo y seguro, simbólicamente hay tenazas con tambores encendidos aquí también en esta mañana. Y seguro que el Señor va a pasar tocando los corazones y las manos, y va a pasar tocando las vidas para decirte, mire, tú has sido sanado, has sido limpiado. Y usted va a poder oír la voz del Señor y usted va a poder responder al llamado que Dios le está haciendo. Porque en esta adoración, en este propósito, la razón fundamental por la que Dios se manifiesta es para que usted y yo le sirvamos y exaltemos su nombre que es sobre todo. Amén. Entonces, cuando nosotros respondemos a este llamado divino, generalmente le obedecemos al Señor por la gracia que Él ha puesto en nuestro corazón. Ninguno aquí puede obedecer por su propia voluntad. Es por gracia. Y no merecemos esta gracia, como dice Pablo, porque somos más inteligentes o porque somos sabios, o porque tenemos mucha fuerza, o porque tenemos recursos o una profesión muy de alta calidad. No, es por su gracia. A Él le plació que usted y yo fuéramos puestos en una lista de siervos, de siervas, ministros de su reino. Por eso nos demanda ese llamado. Pero antes de hacerlo, Él pasa ese carbón encendido en los labios, en los corazones, en los ojos, en las manos, aún en todo nuestro ser, para que estemos listos para servir y glorificar al Señor. Amén, mis amados. Amén. Cuando estamos ante la presencia del Señor y podemos adorarlo y podemos postrarnos, ¿sabe que esta mañana pude escuchar la adoración? Y estos muchachos están excelentes, están mejorando más cada día. ¿Sabe que estuve 4 años en Caracas?
Y hace 2 años y medio empecé a venir aquí a la iglesia, bueno, cuando estaba en Quinta Gloria. Y son los mismos muchachos, pero ahora han mejorado poderosamente. Y si siguen avanzando en su relación con Dios, siguen mejorando, porque ese es el proceso de Dios. Seguro hay algunos ministros que están comenzando el ministerio ahorita y se sienten atemorizados, tienen temor de tomar esos retos, y es necesario que tengamos esos temores. Cuando dejemos de tener ese temor, dejamos de depender de Dios, que es el Todopoderoso. Y creo que debemos seguir dependiendo del Todopoderoso. Aún nuestra adoración, que venga de todo el corazón, aunque sea expresada con todas nuestras habilidades y dones, aún esta adoración viene como respuesta al llamado que Dios nos está haciendo cada día que le adoremos. Ante esta adoración que podemos brindar al Señor y ante poder de alguna manera reconocer nuestra condición humana delante de Él, aún respondiendo al llamado que Dios nos hace, es necesario que nosotros estemos conscientes de que todo lo que podamos hacer lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, mis amados. No es posible realmente hacer este trabajo para congraciarnos con el pastor o con alguien de la iglesia o para que nos vean, porque el Señor conoce nuestros corazones. Y hay muchas cosas que interrumpen nuestra adoración. Y yo quiero terminar que pensemos un poquito en esto. A lo mejor usted ya ha estado en la presencia del Señor y está consciente de la presencia del Señor aquí. A lo mejor Dios le está revelando algunas situaciones de su condición humana ahora mismo. Pero hay una historia en la Biblia referente a la adoración que siempre me ha llamado la atención. Y la palabra dice: si tu hermano peca contra ti, es decir, si hay una discordia entre ustedes, y tú traes tu ofrenda, deja aquí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y viene y preséntate. ¿Qué es la ofrenda para nosotros? ¿Es dinero? ¿Es el diezmo? No, es una muestra de adoración. Si esto está pasando en su vida, es algo de lo que el Señor debe tocar con el carbón del Señor. Necesitamos estar en comunión con nuestro Señor. La verdadera adoración implica comunión. Ustedes saben algo que es importante en la obra de Dios y cómo los ministerios empiezan a crecer. Cuando hay una adoración verdadera, la manifestación del poder de Dios es real en la vida de cada ministro, de cada siervo, de cada hombre, de cada mujer. Y Dios empieza a tocar los corazones, al punto que los ministerios empiezan a ser cubiertos. Dios empieza a multiplicar la obra de Dios en su reino. Y Él quiere hacer eso. Y Él está haciendo eso. Y yo estoy admirado por lo que Dios está haciendo con ustedes todo este tiempo. De alguna manera nos hemos conectado. Y eso ha sido de gran bendición para nosotros. Le decía al pastor Adán que yo vengo aquí a compartir la palabra y aprendo mucho más de lo que puedo dar, pero lo hago de alguna manera con gozo. Necesito seguir aprendiendo de Dios para poder seguir sirviendo a Dios Todopoderoso. Amados hermanos, la adoración no puede ser completa, porque el reconocimiento de un Dios todopoderoso, de un Dios majestuoso, llega a su límite de propósito cuando nosotros no reconocemos nuestra condición delante de Él. Y todo esto va a ser maravilloso si usted adora al Señor y reconoce su condición, pero si tú no respondes al llamado divino, eso también queda incompleto. La verdadera adoración se completa en su vida cuando usted, además de adorar al Señor, además de expresar adoración, además de reconocer al Señor, usted reconoce su condición delante de Él. Una vez que el Señor ha hecho esa transformación de vida, Dios te quiere usar y te quiere usar para la gloria.
Amén. Yo quiero que oremos esta mañana. No sé si ha podido captar algo de lo que Dios te ha querido decir, pero yo quiero que incline su rostro a Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, porque hay una iglesia aquí reunida. Hay una iglesia de hombres y mujeres llamados a adorarte en espíritu y en verdad. Y yo estoy consciente que estamos en tu presencia, Señor. Estoy consciente que tú eres un Dios grande, un Dios majestuoso y un Dios todopoderoso. Pero en esta mañana, Señor, queremos reconocer nuestras debilidades delante de ti. Señor, ponemos nuestras manos, Señor, delante de ti, ponemos nuestros corazones. Oh Dios, te rogamos en esta hora que pase carbón encendido sobre nuestros labios, sobre nuestros ojos, sobre nuestros corazones, y nos limpies, Padre, porque queremos servirte para la honra y la gloria de tu nombre. Si en esta mañana hay alguien aquí que está siendo bendecido por el Señor y desea hacer un compromiso con Dios, desea decirle al Señor: mi vida está en tus manos, Padre. Hoy he comprendido que la adoración implica mi reconocimiento, mi condición delante de ti. Hoy he reconocido que necesito de ti. Yo quiero invitarle que pueda venir aquí, queremos orar por ti. Es un momento para postrarnos delante del Señor.